Dice así la palabra del Señor: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Y mis hermanos, en esta cartita de Primera de Corintios, seguimos avanzando en lo que era la condición de la iglesia, en los síntomas que se estaban manifestando y mostrando una situación, una condición que les pertenecía, y era la inmadurez. Ahora, mis hermanos, ser un inmaduro es una situación muy trágica para aquellos que son salvos por la gracia de Dios. Dios no ha marcado para nosotros que conocemos a Cristo el ser inmaduros espiritualmente. Todo lo contrario, el Señor ha provisto todo lo necesario para que nosotros nos desarrollemos espiritualmente, le podamos conocer a Él y podamos ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Mis hermanos, la iglesia se había quedado, la iglesia se había estancado, la iglesia estaba en una situación que no era la voluntad de Dios. Y ahora, mis hermanos, vemos que frente a este quedar de la iglesia se da una situación que es muy patente aquí en el capítulo 15. Ellos estaban cuestionando la palabra del Señor. Y saben que eso era lo más terrible, enfrentarse al apóstol, enfrentarse a su enseñanza, cambiar lo que habían recibido. Y cuando ellos tomaron esta decisión, hay algo que empezó a morir en su vida. Hay algo que se empezó a alejar de su vida. Y esto es, hermanos, el conocimiento de Dios. Saben que para aquellos que conocen al Señor Jesucristo es un gran privilegio, un gran honor conocer al Señor, tener una relación íntima y personal con Él, caminar con Él. Es el mayor tesoro que puede tener un hombre, conocer a Dios. Y saben, mis hermanos, cuando los hombres y mujeres conocen a Dios, pasa algo extraordinario, algo maravilloso. Su vida cambia. Ya no son lo mismo. Su interior se ve renovado y transformado por la gracia de Dios. Los hombres cambian. Pero saben que cuando falta el conocimiento de Dios en una vida, usted imagínese como un desierto, donde no hay vida, donde sencillamente corre el viento y levanta ese polvo abrasante. Eso es una vida sin el conocimiento de Dios. No hay nada. Pero mis hermanos, es importante que nosotros podamos en esta mañana entender que el conocimiento de Dios es vital para cada uno de nosotros. En una tarde estaban hablando un padre y su hijo. Estaban fuera de la casa y el niño hizo esas preguntas que son trascendentales e importantes. Papá, ¿cómo es Dios? Y el padre rápidamente empezó a mirar a su alrededor, quiso darle una respuesta que le marcara, que le quedara allí, que le mostrara cómo era Dios. Y de repente escuchó un sonido. Ese sonido venía del cielo, era un avión pasando. Y el padre, al mirarlo, le dijo al hijo: hijo, mira, ¿ves ese avión? ¿Lo ves allá surcando el cielo, dejando esa estela? ¿Ves ese avión? Así es Dios. Pero te voy a mostrar mañana. Vamos a ir a un lugar y vamos a ver perfectamente
lo que te estoy diciendo. Al día siguiente se fueron al aeropuerto. Y cuando entraron allí, fueron a donde estaba la pista y allí se presentó la imagen del avión. Y el niño al mirar decía, ¡wow, papá, mira cuán grande es el avión! ¿Sí? ¡Wow! Quedó sorprendido. Así es Dios, hijo. Cuando nosotros no le conocemos parece tan lejano, tan chiquitito, tan impotente, tan innecesario. Pero cuando nosotros le conocemos de cerca, Él parece tan grande, tan maravilloso, tan sublime, tan majestuoso. Mis hermanos, esa es la imagen que se va a presentar en nosotros si tenemos un conocimiento de Dios o no. Y en consecuencia, así va a ser nuestra vida con respecto a la imagen que nosotros podamos tener de Dios. Ahora, aquí el apóstol Pablo está hablando, hermanos, y lo primero que va a decir es la tragedia de no conocer a Dios. Vuelvo a leer, por favor, el versículo 34, allí en 1 Corintios 15. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Ahora, mis hermanos, el no conocer a Dios es una tragedia muy grande. El no conocerle para salvación, el no tener un encuentro con el Señor Jesucristo, el no entregarle nuestras vidas para que Él sea nuestro Salvador, es la tragedia más grande que va a marcar toda la eternidad para una persona, porque solamente Jesucristo puede salvar, solamente Jesucristo puede llevar hacia la gloria a los pecadores. Pero también para aquellos que conocen a Cristo, no conocer a Dios diariamente, disfrutar de una relación con Él, es una tragedia muy grande. Y permítame mencionarle tres cosas, mis hermanos, que se presentan en una vida que no conoce a Dios. La primera es la falta de conocimiento de Dios introduce en una espiral descendente. ¿Qué significa esto? Allí Pablo dice, y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. ¿Saben lo que pasa en una vida sin conocimiento de Dios? Empieza a descender, empieza a ahondarse, empieza a circular en una espiral descendente más y más. La falta de conocimiento de Dios nos acerca al pecado y empieza a degradar nuestra vida y empieza a corromperla y empieza a introducirla más y más en la mugre que es el pecado. Más y más pecados se empiezan a presentar en la vida que no conoce a Dios, que no camina con el Señor, que no disfruta de esa relación que Cristo ha construido para que nosotros podamos tenerla. Más y más va descendiendo, mis hermanos. Y los pecados empiezan a ser más y más esclavo a aquel que ha dejado de conocer a Dios. Más cadenas se empiezan a apropiar de esa vida, de esa persona. El libro de los Jueces, si usted ha tenido la oportunidad de leerlo, es una gráfica imagen de lo que es una vida sin conocimiento de Dios. Cómo ellos, mis hermanos, se empezaban a introducir más y más en los ídolos, más y más en la corrupción moral, más y más allí en la degradación, más y más en los pecados sexuales, y empezaba cada vez más la nación a bajar y a bajar. Y a los finales capítulos del libro de Jueces usted ve secuestro, usted ve violación, usted ve incesto. ¿Por qué sucede eso? Falta del conocimiento de Dios. Mis hermanos, es algo tremendo lo que puede hacer
la falta de conocimiento de Dios en nuestra vida. El libro de Oseas es un libro maravilloso, hermanos, en el Antiguo Testamento. Allí él narra la historia, o mejor dicho, presenta la imagen de la relación de Dios con su pueblo. Y le dice al profeta Oseas: ve y únete a una mujer ramera, cásate con ella. Y el profeta obedece y se casa con la mujer ramera. Y la imagen era que el profeta Oseas representaba a Dios y la mujer representaba al pueblo, a la nación. Así estaba la condición. La mujer ramera, que era el pueblo, se había unido a distintos dioses de ese tiempo. Ahora, el profeta Oseas tiene esta declaración y dice: oíd palabra de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, no hay misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Pero mire el efecto, la consecuencia: perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen, y homicidio tras homicidio se sucede. ¿Sabe qué es trágico, mis hermanos? Prender la televisión y ver todas esas noticias tristes de que alguien mató a alguien, de que alguien le robó el auto y que lo mató para poder robárselo. ¡Qué tremendo, hermanos! ¿Saben cuál es la causa de todo eso? La falta de conocimiento de Dios. Y mis hermanos, ¿saben que nosotros podemos introducirnos en esa espiral y los peores pecados se pueden mirar en nuestra vida si dejamos de conocer a Dios? Lo segundo, mis hermanos, allí vaya al libro de Jueces. Jueces, no pierda 1 Corintios, vamos a volver en un momento. Jueces capítulo 2 y el versículo 10. Lo primero que se da cuando falta el conocimiento de Dios es que introduce en una espiral descendente. Pero lo segundo que vamos a mirar aquí en Jueces 2:10, por favor allí en su Biblia, dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Lo segundo que sucede cuando falta el conocimiento de Dios, la segunda tragedia, mis hermanos, es que hace que se produzca un choque. Lo que nosotros vemos en la propaganda que se nos presenta cuando una persona va conduciendo y se dice: no los pierdas, ponle el cinturón. Hablando de que un padre debe poner el cinturón de seguridad para que sus hijos viajen seguros en el auto. Y saben, mis hermanos, que el peor choque en el cual puede participar la familia es cuando falta conocimiento de Dios. Porque no solamente el conocimiento de Dios nos afecta personalmente. No es que la falta de conocimiento de Dios solamente es algo que nos compete a cada uno de nosotros, sino que tiene implicaciones. Y la falta de conocimiento de Dios también afecta a nuestra familia, y en especial a nuestros hijos.
Acá el Señor en su palabra narra y dice, se levantó otra generación. ¿De qué está hablando? Si usted ve, antes del libro de Jueces está el libro de Josué. Y allí en el libro de Josué se narra cómo Josué, el líder por Dios escogido, introdujo a la nación allí en la tierra prometida. Cómo pelearon y cómo obtuvieron batallas gloriosas y grandiosas de la mano del Señor. Eso es algo impresionante, hermanos, cómo se dieron todas esas situaciones y todo fue por la buena mano del Señor. Pero saben también que esas batallas eran un testimonio para decirle a sus hijos, para contarle a sus hijos quién era el Dios de sus padres, quién era el Dios que había prometido que iba a dar esa tierra. Y muchos padres, la mayoría de ellos, no se tomaron en serio esto y no les contaron a sus hijos tales cosas. Cuando murieron esos padres que amaban al Señor por todo lo que el Señor había hecho en favor de ellos, ¿qué sucedió? Esos hijos se levantaron con una gran pérdida, porque no conocían al Señor. Sus padres no se habían tomado el tiempo de abrir la palabra del Señor y de mostrarle la Escritura. Sus padres no se habían tomado en serio su fe y no le habían modelado lo que era conocer al Señor, cómo tener esa relación con el Dios vivo y verdadero. Y cuando todos estos niños se hicieron grandes y llegaron a formar sus familias, no conocían al Señor. Seguramente eran buenos carpinteros, eran buenos artesanos, eran buenos pastores, eran buenos trabajadores y responsables, eran buenas personas, por decirlo así, según una reputación. Pero le faltaba lo más importante, conocer a Dios. ¿Y quién debía dársele ese conocimiento? Lo que decía Deuteronomio 6. Cada padre debía instruir a sus hijos y mostrarle quién era Dios. Eso no se había dado en el hogar, eso no se había dado en la familia, y entonces se levantó una generación que no conocía al Señor. ¿Y cuál fue el resultado? Sigue narrando el libro de Jueces. Dice que hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Sirvieron a un Dios, dejaron al Dios vivo y verdadero que había hecho todas las obras allí en el pasado y lo cambiaron por un Dios que se llamaba Baal. Ahora lo interesante de este Dios Baal es que para poder rendirle culto, la imagen de este Dios, que era hueca por dentro, se le introducía leña. Esta imagen era de hierro, era de un metal. Se introducía leña y se calentaba esa imagen al rojo vivo. Y cuando aquel que quería adorar a este Dios y quería ofrecerle una ofrenda para obtener un beneficio, ofrecía a su hijo primogénito. Y esos brazos ardientes al rojo vivo que estaban allí, sobre esos brazos se colocaban esos pequeños. Ahora, para que no se escucharan los gritos desgarradores, para que no se escuchara allí esos tremendos gemidos, se tocaba música a todo ritmo y a todo volumen. Esa era la adoración. Ahora, ¿sabe por qué, mis hermanos, los jóvenes de hoy en día optan por abortar sus hijos? Por falta de conocimiento de Dios. ¿Saben por qué los niños son una carga para muchos? Falta de conocimiento de Dios. Y prefieren ofrecerlos allí a los brazos ardientes de esos ídolos que en vez de dárselos al Señor. Mis hermanos queridos, eso está pasando. Ahora, Astarot era una diosa, la diosa de la fertilidad, que para ofrecerle culto se levantaban unos templos, unas construcciones,
Y allí se ofrecían adoración a esta diosa, pero era muy particular porque habían prostitutas y prostitutos sagrados. Para poder tener allí un encuentro más íntimo, más personal con esa diosa, pues esa era la forma. Y mis hermanos, no debemos sorprendernos que el sexo haya ocupado un lugar tan primordial en la sociedad. Y todo es por la falta de conocimiento de Dios. Por eso, mis hermanos, desde el hogar, desde la entidad primaria que Dios ha creado, debe salir el conocimiento de Dios. Un padre temeroso de Dios, una madre temerosa de Dios, instruyéndole a sus hijos allí en la palabra del Señor, dándole la escritura, mostrándole las obras del Señor, pero sobre todo mostrándole al gran Salvador que Dios nos ha dado para poder rescatarnos de la maldad, poder trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de la luz, poder perdonar nuestros pecados para poder tener una relación con Dios. Desde allí debe surgir, mis hermanos. La iglesia es vital también en este sentido, pero es secundaria. El hogar es el punto central donde se da el conocimiento de Dios. Mis hermanos, lamentablemente en muchos hogares se está produciendo este choque. Y muchos niños están muriendo, muchos jóvenes están muriendo. Muchos jóvenes van a formar sus familias sin el conocimiento de Dios y van a terminar adorando al dinero, al placer, al trabajo y olvidándose de Dios. Lo tercero, hermanos, la tercera tragedia que produce la falta de conocimiento de Dios es que produce un conflicto evidente. Mire, vamos a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Versículo 18, hermanos. Juan 15, 18, allí en su Biblia. Vamos a leerlo allí, hermanos. Dice la palabra del Señor, Juan 15, 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Salte al versículo 21. Mas esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y la falta de conocimiento de Dios, la tercera tragedia de esto, es que uno entra en conflicto con Dios. Se produce un conflicto evidente. El ejemplo supremo de esto es Saulo de Tarso. Él pensaba que estaba sirviendo a Dios. Pensaba que estaba haciendo la obra de Dios, hasta que tuvo su encuentro con el Señor Jesucristo. Y allí cambió y entendió que realmente él estaba luchando contra Dios. Y saben, mis hermanos, lo que sucede cuando falta conocimiento de Dios: entramos en conflicto con Dios. Entramos en una lucha abierta con Él, porque no estamos de acuerdo con Él. No estamos de acuerdo cómo Él permite situaciones difíciles en nuestra vida. No estamos de acuerdo, hermanos, cómo Él hace las cosas en su tiempo. No estamos de acuerdo, hermanos, cómo Él administra su universo. Entramos en conflicto con Dios. ¿Y cuál es la causa de eso? La falta de conocimiento de Dios. La falta de conocimiento de Dios nos lleva a ocupar un lugar que no es el nuestro, hermanos.
Nos lleva a pensar que nosotros tendríamos que estar sentados en el trono, tomando las decisiones importantes, manejando el rumbo de nuestra vida como nosotros pensamos que tendría que ser, escogiendo los tiempos como nosotros estimamos que es lo mejor. Entramos en conflicto con Dios, hermano. Y el Señor está diciendo aquí que mucha de esta gente que se iba a oponer a los discípulos lo hacía por una razón: falta de conocimiento de Dios. No era gente, hermano, que no tenía una Biblia en su mano. No era gente que no iba allí a los servicios establecidos por Dios. No, era gente que estaba número uno parada allí, número uno haciendo tales cuestiones. Pero eso no es garantía, mis hermanos, que conozcamos al Señor. Es una tragedia muy grande, como nos damos cuenta. Por eso Pablo a la iglesia de Corinto le tiene que decir: algunos no conocen a Dios. Pero ahora vamos a ver, hermanos, la dicha de conocer a Dios. ¿Qué implica conocer a Dios, mis hermanos? Y vaya por favor allí a Daniel. Daniel capítulo 11 y el versículo 32. Mire por favor allí en su Biblia, Daniel capítulo 11, versículo 32. La dicha de conocer a Dios. 11:32 de Daniel dice así la palabra de Dios: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Ahora note aquí, mis hermanos, el profeta Daniel está mirando un tiempo muy difícil. No es un tiempo común. Es un tiempo que sobresale por su dificultad. Ha aparecido un hombre tremendo, terrible, en la nación, que está impulsando, está obligando a que la nación acepte sus costumbres, sus creencias, y todos aquellos que no la aceptan, pues son muertos. Ahora, hay algunos que voluntariamente deciden renunciar a su fe e irse para conservar su vida detrás de esas creencias, pero hay otros que no. Hay otros que se mantienen firmes y aún están dispuestos a morir por ello. Y el profeta Daniel da la razón de esa firmeza. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El conocimiento de Dios, hermanos, produce un esfuerzo. El conocimiento de Dios da fortaleza verdadera, da valentía cierta. Mis hermanos, el conocimiento de Dios se puede ver en una vida. ¿Y cómo lo podemos mirar? Cuando el tiempo es difícil, aquel que conoce a Dios permanece firme y aún puede avanzar. Pero ¿cómo lo puede hacer? Hay una razón: la fortaleza de Dios está en esa vida y le permite dar pasos hacia adelante, le permite estar allí avanzando en su vida cristiana, a pesar de los tiempos difíciles. ¿Saben dónde se puede ver los verdaderos creyentes que aman al Señor? En los tiempos difíciles, en los tiempos duros, en los tiempos donde la tormenta está más fuerte. Allí es donde manifiesta, hermanos, la calidad del creyente, la calidad de su fe. La fortaleza, hermanos, viene del conocimiento de Dios. Cuando conocemos al Señor, hermanos, estamos llenos de Él y llenos de su fortaleza. Y eso nos permite avanzar. Eso nos permite conquistar. ¿Sabe lo que sucedió en este tiempo difícil en la nación?
Un grupo se levantó, liderado por Judas Macabeo. Y a pesar que eran pocos, pelearon contra los conquistadores. ¿Sabe cuál fue el resultado? Ganaron. Pero no fueron ellos. Fue la fortaleza de Dios en sus vidas. Mis hermanos, conocer a Dios da poder, da fortaleza. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque el apóstol Pablo lo dijo mejor. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Saben lo que sucede, hermano? Cuando conocemos a Dios, ocupamos nuestro lugar. Sabemos que somos tan pequeños, tan débiles, tan insuficientes en muchos aspectos. Somos tan pecadores e imperfectos. Y nos ponemos allí a los pies de nuestro amado Salvador. Y le decimos con verdad y con sinceridad, si algo va a suceder, Señor, va a ser solamente por usted. Si algo va a pasar, Señor, es solamente por su brazo poderoso. Si algo va a cambiar, Señor, es solamente por su obra. Y nos ponemos allí, confiamos en Él y descansamos en Él y nos ponemos, hermanos, allí a disposición de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. ¿Y sabe lo que sucede cuando ocupamos ese lugar? Nos levantamos con poder, nos levantamos con fortaleza, nos levantamos con ánimo, nos levantamos allí con lo que no teníamos, con la gracia de Dios. Mis hermanos, conocer a Dios trae poder de Dios a nuestras vidas. El profeta Isaías lo dice mejor, hermanos. Pero los que esperan a Jehová, pero los que esperan a Jehová, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tendrán nuevas fuerzas. Porque llegamos a ese límite, mis hermanos, cuando ya no podemos más. Cuando la situación nos ha vencido y nos ha derrotado, cuando ha producido desesperanza en nosotros. ¿Por qué llegamos a ese punto? Porque no conocemos a Dios. Pero al conocerle, mis hermanos, al conocerle, ¿sabe lo que sucede? El problema sigue siendo el mismo. La situación sigue siendo trágica, catastrófica, difícil y hasta imposible. Pero los ojos han cambiado cuando conocemos a Dios. Porque no estamos mirando solamente al problema. Estamos levantando los ojos más altos y estamos mirando al Dios que está sobre ese problema. Y estamos mirándole con toda su gracia, con todo su esplendor, con toda su majestad, con todo su poder y sobre todo con toda su disposición para ayudarnos, mis hermanos. Porque el Señor no está lejos de cada uno de nosotros. Él está dispuesto a socorrernos en medio de toda situación. ¿Qué espera, mis hermanos? Que levantemos nuestros ojos a Él. Que le conozcamos, mis hermanos, que le busquemos con todo nuestro corazón. Y Él dijo que si le buscábamos de esa forma, Él se iba a dejar encontrar. Mis hermanos, Él da fuerzas. Cuando conocemos a Dios, hay un pueblo fuerte. Hay un hermano fuerte. Hay una hermana fuerte. Hay una familia fuerte. Hay una iglesia fuerte. Y esa fuerza no es nuestra, es la fuerza de Dios en nosotros. Lo segundo que dice aquí el profeta Daniel, dice, y actuará. ¿Saben qué significa esa palabra, hermano? Proeza. Hecho sobresaliente. No es un hecho común, hermanos. Es un hecho que siempre deja interrogante. Deja una pregunta allí, de por medio. ¿Por qué sucedió esto? ¿Saben, mis hermanos? Seguramente le ha pasado a usted cuando conocí al Señor Jesucristo como mi Salvador.
Y mi vida fue transformada por Él. Y toda mi religión quedó atrás. Y empecé un nuevo camino de fe con el Señor. ¿Saben lo primero? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió que tomaste una decisión tan fuerte? ¿Te cambiaste de camiseta? No. ¿Cuál era la respuesta? Señor Jesús. Él hizo la obra. Siempre que el Señor hace una obra, siempre queda un interrogante. ¿Por qué? ¿Cómo sucedió? Ahora, mis hermanos, esta historia que les estoy comentando de Judas Macabeo y todo ese pequeño pueblo que se levantó para pelear contra los sirios, usted lo puede encontrar allí en un libro no inspirado que se dice el libro de Macabeos. Y allí se narra cómo ese pequeño grupo ganó esta gran victoria. Aunque todo estaba en contra, sin embargo pudieron obtenerla porque era una sola razón: Dios a través de ellos. Dios guiándolos, el Señor llevándolos y operando esas obras para que ellos pudieran obtener la victoria. Ahora, mire por favor, acompáñeme al Salmo 60. Salmo 60 y el versículo 12, por favor allí. Salmo 60 y el versículo 12. Salmo 60 y el versículo 12. En Dios, dice así la palabra del Señor, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. En Dios haremos proezas. Y mis hermanos, cuando conocemos a Dios, cosas inexplicables empiezan a suceder, cosas que no encuentran razón en la medida humana, cosas que van más allá de las reglas de este mundo. Eso es lo que empieza a pasar, mis hermanos, cosas inexplicables. Porque eso es, hermano, lo que sucede cuando alguien empieza a conocer a Dios. Proezas, proezas, proezas. Mis hermanos, el pueblo que conoce a su Dios no está quieto. No está derrotado, no está llorando en un rincón, no está lamentando. El pueblo que conoce a su Dios, por medio de su Dios puede hacer grandes cosas. Aún puede levantarse de los momentos más terribles y puede hacer lo que el Señor quiere que se haga. Haremos proezas. El Salmo 60 está hablando de conquistar enemigos, de derrotar fuertes enemigos. ¿Cómo puede ser posible eso? En Dios haremos proezas. Sin el conocimiento de Dios, hermanos, siempre estamos derrotados. No se puede. Es muy difícil. No va a cambiar. Siempre esas respuestas tenemos dentro de nosotros. Pero qué difícil, qué distinto, hermanos, es cuando alguien conoce al Señor. Y alguien puede decir en verdad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué diferente, hermanos, es poder decir, como dice también el apóstol, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quizás, hermanos, si vamos a mirar en algunas Biblias, esas declaraciones están marcadas con colores. Porque son versículos que les gustan a algunos. Son versículos que resaltan y dicen, wow, esto está precioso, está glorioso.
Pero mis hermanos, ¿por qué no es una realidad de nuestra vida? ¿Por qué no podemos expresarnos de esa forma? ¿Por qué no podemos vivir de ese modo? Falta de conocimiento de Dios. Pero con el Señor es una realidad de nosotros. Nosotros podemos hacer vivas esas palabras para nuestra experiencia y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Todas esas declaraciones son realidad, hermanos, en nuestro diario andar, cuando conocemos al Señor. Ahora, mire por favor, vaya al Salmo 1. Tercera cuestión, hermanos, allí de conocer a Dios. Salmo 1, versículo 2, mire por favor allí. Dice la palabra del Señor, Salmo 1, 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Leyó bien, verdad, hermano, hermana? La última palabrita, prosperará. ¿No es el deseo de nuestra alma y de nuestro corazón prosperar? ¿Sabe lo que significa esta palabra, hermano? Éxito. No queremos tener éxito verdadero, real, sustentable. Éxito. Mis hermanos, el conocimiento de Dios está fundamentado en algo primordial que debe ser en la vida del creyente, y es la palabra del Señor. Sin la palabra del Señor no se puede tener conocimiento real, genuino de Dios. Sin la palabra del Señor, sin pasar tiempo con la Escritura, no podemos descubrir quién es Dios. Mis hermanos, esos sueños, esas visiones que algunos se atribuyen de cómo es Dios, es pura falacia, hermanos, es un engaño. Realmente lo que vale es la experiencia que uno tiene, que uno descubre de Dios a través de su palabra. Pasar tiempo con la Escritura, allí, hermanos, el Señor va a correr el velo y va a decir, aquí estoy, conóceme, mírame, entiéndeme. Y mis hermanos, el salmista está tan deseoso de pasar tiempo con la palabra de Dios que él dice, es mi delicia. Es mi delicia, es mi deleite, me saboreo. Y todo el día medito en ella. Todo el día. No es que solamente es ese momento que me siento frente a la Escritura, sino todo el día está rondando en mi mente, está iluminándome, está comunicándome, está llevándome a entender un poco más. Todo el día tengo allí un razonamiento de la Escritura. Qué diferente sería nuestra vida, hermanos, si realmente amáramos la Biblia, si realmente nos gustara pasar tiempo con la Biblia, si realmente nosotros desearíamos estar sentados frente a ella con ánimo, con deseo, con gozo, con pasión. Y allí, hermanos, tratando de conocer a ese Dios que está manifestado en este libro glorioso que se llama la Biblia. No es un libro solamente de restricciones. No es un libro, hermano, que solamente viene a prohibirnos la felicidad. Todo lo contrario, mis hermanos, es el camino hacia la felicidad, porque allí está Dios. Y nosotros lo podemos conocer. Pero note que lo que obtiene la persona que pasa tiempo con la palabra. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua.
¿Qué significa eso? Vida. Vida, hermanos. ¿Saben lo que genera, hermanos, el agua en un árbol? Vida. La vida empieza a crecer, la vida hace que ese árbol se desarrolle, la vida hace, hermanos, que ese árbol realmente crezca hasta la altura que tiene que llegar. No solamente crece, hermanos, en la parte de arriba, su follaje, sus ramas, sino también crece en la parte de abajo. Sus raíces se hacen tan profundas, tan largas, hermanos, que pueden sostener ese árbol que es tan alto. Vida. Fruto, que da su fruto en su tiempo, que hace aquello que a Dios le agrada, que obedece al Señor, y todo lo que hace prosperará. Éxito. ¿Saben, mis hermanos? El Señor tiene marcado para usted y para mí el éxito asegurado. Y el camino para el éxito es conocerle a Él. No hay un atajo. No hay, hermanos, allí una senda alternativa que nos lleve hacia el éxito. No la hay. Esa senda que está diciendo que puede llevarnos hacia el éxito es solamente, hermanos, un sendero engañoso. Su fin es camino de muerte. El único camino que conduce hacia el éxito real, genuino, es el conocimiento de Dios. Y el Señor quiere que usted tenga éxito como hombre, como padre. El Señor quiere que tenga éxito como mujer, como esposa, como madre. El Señor quiere que tenga éxito en su trabajo. Quiere que tenga éxito allí en la iglesia con su servicio a Él. Él quiere el éxito. Pero el éxito real lo da Él. Y conocerle a Él, mis hermanos, es el camino hacia el éxito. Mis hermanos, la dicha de conocer a Dios es muy grande. No es comparable con absolutamente nada de lo que pueda haber en este mundo. ¿Y saben? Que ese Dios maravilloso de la gloria, que es tan altísimo y tan sublime que sería imposible para nosotros poder llegar a conocerle. Pero ¿saben qué? Él ha construido el puente para que pueda ser posible. Siempre lo ha hecho. De alguna manera Él estaba buscando que nosotros podamos conocerle. Su creación es un puente. Pero sobre todo, su palabra y en especial la persona de Cristo es por medio de quien nosotros podemos conocer a ese Dios. Mire, por favor, lo último, la firmeza en conocer a Dios. Vaya por favor a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3 y el versículo 8. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La firmeza en conocer a Dios. Salmo 1, hermanos, que hemos leído recién, el primer versículo plantea allí un conflicto. Un sendero muy iluminado, un sendero que atrae y quiere conquistar, pero que no está el Señor allí, y en que verdaderamente no se le puede conocer en ese sendero.
Pero plantea el otro sendero, que es el sendero de la palabra del Señor, y dice, aquí está, este es el sendero por el cual puedes conocer al Señor y puedes tener éxito. Pero ahora, ¿qué es lo que vale? ¿Qué es lo que cuesta conocer a Dios? ¿Qué es lo que demanda conocer a Dios? ¿Cuál es el precio, mis hermanos, de conocer a Dios? Y es un precio muy grande. Es un precio, hermanos, que pareciera que está más allá de los límites. El apóstol Pablo, que estábamos hablando hace rato, que pensó que estaba haciendo la obra de Dios, que pensó que estaba sirviendo al Señor al perseguir al cristianismo, al oponérsele y aún al querer destruirlo. Pero su encuentro con Cristo cambió todo, cambió toda la perspectiva. Y él plantea esto: estimo todas las cosas como pérdida. Lo tengo por basura. ¿Cómo podemos hablar así, hermanos? ¿Cómo podemos poner en la balanza y decir, esto vale más que esto? Si la filosofía nos dice y el mundo nos dice que esto vale más que aquello, el dinero vale más que esto, y el poder vale más que esto, y el placer vale más que esto, ¿cómo poder tener una perspectiva correcta, hermanos? ¿Y saben? Lo que el apóstol Pablo entendió, que el conocimiento de Dios no tiene igual. El conocimiento de Dios, hermanos, es lo que realmente vale, lo que llena un corazón, lo que cambia una vida, lo que produce, hermanos, algo milagroso en nosotros. Y él dice, lo estimo como pérdida y lo tengo por basura, y aun si todavía lo tuviese que hacer, tiraría todo para ganarle a Él, para tener más de Él, para disfrutar más de Él, para llenarme más de Él. Lo quiero a Cristo, solo a Cristo, nada más que a Cristo, solo Cristo satisface y todo lo demás queda de lado. Y esa debe ser nuestra resolución, hermanos. Cuando por la gracia de Dios nosotros podamos decirle al Señor, Señor, tú solamente vales y todo lo demás es secundario, allí Él va a empezar a revelarse a nosotros. Mientras en nuestros corazones Él esté compitiendo con algo, mientras Él esté allí ocupando el segundo lugar porque otro ocupa el primer lugar, hermanos, no va a suceder nada. Pero cuando nosotros decidamos quitarlo todo, sacarlo todo y decir, Señor, todo esto es basura para mí, solamente deseo conocerte, allí va a empezar a revelarse a nosotros. ¿Saben, mis hermanos? El apóstol Pablo tenía esta ambición, este compromiso, este esfuerzo, y estaba dispuesto a renunciar a lo que sea para conseguirlo. ¿Qué está dispuesta a renunciar usted, mi hermano, mi hermana? ¿Qué estaría dispuesto a dejar de lado de lo que le está impidiendo conocer al Señor? Y el Espíritu Santo está dando allí una punzada en nuestro corazón. Esto es. Mire. Finalmente acompáñame allí al libro del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9, el versículo 23. Jeremías capítulo 9, versículo 23 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas,
Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Miren, mis hermanos, qué diferente que es la filosofía del Señor Todopoderoso. Mientras el mundo busca riqueza, busca poder, busca grandeza terrenal, busca allí valentía según este mundo, busca la sabiduría. ¿Qué dice el Señor? No se alaben eso, porque todo eso es pasajero, todo eso es transitorio. Alábese en esto, en entenderme y en conocerme. ¿Saben cuál es la mayor gloria del ser humano? Conocer al Señor, disfrutar de una relación con Él, caminar con Él día a día. Que Dios, el Todopoderoso y el Altísimo, pueda ser nuestro amigo. Esa es la mayor grandeza que pueda tener una persona, mis hermanos. Todo lo demás, si usted se lo pone a considerar con detalle y con atención, todo lo demás es vanidad. Todo lo demás, hermanos, es vano. Todo va a pasar. Lo que realmente va a permanecer y que va a ser eterno es el Señor Todopoderoso y los que han confiado en Él como su Salvador personal. Mis hermanos, alábese en esto, en entenderme y en conocerme. Te imagínese, mi hermano, mi hermana, un hombre descubre en su caminar un manantial. Este manantial es una fuente de agua fresca, de agua viva. Y este hombre decide construir alrededor de este manantial un gran jardín. Planta árboles frutales, planta distintas flores que lo embellecen, lo hermosean, y así todo alrededor se convierte como si fuera un jardín de Edén. Creo que algunas hermanas quieren tener eso, ¿sí? Pero ¿saben? En algún momento alguien se introduce oculto y en ese manantial echa un frasco de medicina. Todo empieza a morir, todo empieza a secarse, todo empieza a perder el esplendor, la hermosura que una vez tuvo. Todo llega a ser nada. Así es el conocimiento de Dios, hermanos. Cuando está en nuestras vidas y en nuestros corazones, es tan majestuoso, tan maravilloso. David lo puede decir mejor: mi verdor se convirtió en sequedades de verano. Lo que él está diciendo, lo que yo tenía en mi corazón, ese conocimiento de Dios, esa relación con el Señor, era como un jardín de Edén. Él se paseaba por medio de mi corazón. Yo podía sentirlo y podía disfrutar de todo ello. Pero mis hermanos, cuando dejamos de conocer al Señor, llegamos a hacer eso, sin vida, sin propósito, sin nada verdadero. Es una tragedia, hermanos, no conocer al Señor, pero es una gran dicha sí conocerle. Y mis hermanos, no es el fin. Usted y yo podemos salir por esa puerta en esta mañana, una vez más diciéndole al Señor: si ha fallado, fallé, Señor. He pecado contra el cielo y contra usted. Pero me arrepiento, Señor, y deseo nuevamente caminar con usted, porque sé que usted desea caminar conmigo. Esa puede ser nuestra oración.
Y si estamos caminando con el Señor, saber que no es en vano, hermanos. Saber que no es sin propósito, todo lo contrario, allí está nuestro bien y nuestra vida. Seguir caminando con el Señor, seguir conociéndole. Por eso, mis hermanos, la decisión es nuestra. En nuestros corazones vamos a tomar nuestra decisión. La palabra del Señor llega a nuestras vidas y nos muestra el propósito de Dios. Pero ahora, hermanos, usted y yo decidimos. Espero, hermanos, que usted y yo podamos decirle al Señor: Señor, quiero conocerle. Señor, quiero conocerle. Quiero disfrutar de usted. Vamos a orar.